lo que hemos practicado. Es decir, el carácter teórico, la aplicación. ¿De acuerdo? Imagino que están observando un documento, ¿no es cierto? Recuerden que esto habíamos trabajado. Ya no voy a hacer el carácter teórico. Solo les voy a mostrar que esto vamos a practicarlo ahora. Todo lo que está de violeta, morado en la parte derecha de cada renglón, es decir, todo lo de aquí, vamos a practicarlo ahora en el documento, ¿de acuerdo? Listo. Observen por ahí. También recuerden que se hemos hecho así. También hoy esto lo vamos a practicar. Clasificación de textos. Sobre todo, la parte de la izquierda y de la derecha, quiere decir, tipología textual, lo que está de fucsia, recuerdan, los dos primeros, y lo de la derecha, por la ubicación de la guía central, también los dos primeros. ¿Sí? Hicimos ya la teoría, os repito, hoy hacemos la aplicación. Esta diapositiva era el resumen de lo anterior, ¿recuerda? ¿Esto? Por la intención del autor expositivo argumentativo. Y la cuarta, según la ubicación de la idea central, analizante sintetizante. ¿De acuerdo? Colegas, si tuvieran algún otro nombre de clasificación, solo escriben en el chat. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? A ver, allí, por ejemplo, aquí. A ver, yo calculo que lo he puesto todo. A ver, se me ocurre ver un nombre. Ya, se me ocurre. Texto ontológico. Ya, yo dudo que les vayan a colocar eso, pero bueno, los textos ontológicos se encuentran dentro de los filosóficos, por ejemplo. ¿Sí? Algo así. Se me ocurre, por ejemplo, el texto de causa-consecuencia es igualito que el texto, es semejante al texto de causalidad. Si me dices, por ejemplo, ¿dónde están los textos de clasificación? ¿Dónde están? Es lo mismo que el texto taxonómico, es semejante, igualito. Es el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, si tienen ustedes algún nombre por allí de algún tipo de texto, solo lo escriben y yo lo hago, es decir, les explico dentro de qué tipo de texto está, o en todo caso, cómo también se le llama y está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, colegas, aquí en la izquierda, que es lo típico, lo común, ¿saben qué podrían decirles? A manera de introducción, colegas, mientras van ingresando, a manera de introducción, ¿qué tipo de texto es según la ubicación? Perdón, ¿qué tipo de texto es según la intención del autor? Y no tienes acá intención del autor. Es igual que tipología textual, es lo mismo. Y sabes que yo te recomiendo que trabajes con el nombre de intención del autor. Es mucho más común que tipología textual para ustedes. Para ustedes y colegas, yo les recomiendo acá, en lugar de tipología textual, que es lo mismo, intención del autor o del emisor. ¿De acuerdo? Listo, ¿qué más? Entonces, ustedes escriben, si tienen algún otro nombre, me lo escriben en el chat y yo hago la discriminación, o en todo caso, la comparación entre uno y otro, los elementos que hayan, ¿de acuerdo? Listo. Les repito, este es el resumen. Ahora sí, vamos a trabajar texto número 1. Colegas, aquí está, por ejemplo, clasificación de textos. Mire, fíjense, por izquierda. Aquí arriba tienen idea central. No vas a olvidar una idea central. Colegas, lo normal, lo común es que sea oración. Si me piden idea, también podría ser temas, frase. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo común es que sea oración. Tito, también puede ser que sea frase. ¿Cuál es la diferencia? Le hemos quedado que la oración tiene verbo y la frase no lo tiene. ¿De acuerdo? En la parte final, las ideas secundarias, un segundito ya, las ideas secundarias que predominan en el texto son de tipo, eso ahora lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Colegas, todo lo que hemos hecho ya anteriormente, el carácter teórico, nuevamente lo voy a repetir, pero de manera práctica. ¿Estamos de acuerdo? Listo, vamos a empezar. Colegas, texto no muy difícil que digamos, como ustedes ya saben, de fácil a difícil. Texto número 1, por favor, lectura. Calculo que 3 minutos o 2 es suficiente, ¿sí?
Resolvemos, colegas. Ujú. Ya. Si ustedes se habrán dado cuenta, este texto se encuentra en tercera persona, ¿sí o no? Está en tercera persona. A ver, repito, ya hemos trabajado el carácter teórico, ahora solo vamos a aplicarlo. Y ese aspecto teórico lo voy a repetir constantemente, pero a manera de práctica, ¿de acuerdo? Porque el objetivo es más que sepas teoría, es la aplicación. ¿Sí? A ver, mire. En primer lugar, si te pregunto qué tipo de texto es, según la intención del autor, expositivo argumentativo, según la ubicación de la idea central se encuentra ¿dónde? Inicio, medio, final, etc. Miren, de manera práctica. ¿Qué tipo de texto es? Miren, si me preguntan si es argumentativo o expositivo, tendríamos que ver los verbos. Y los verbos se encuentran en primera o en tercera. Van a observar. Recuerden, primera persona es yo, tú, yo, nosotros. Yo juego, nosotros jugamos, primera persona. Él juega, ellos juegan, tercera persona. Las matemáticas son creación humana, estamos hablando de eso. Los griegos en su mayoría creyeron, o sea, no estamos hablando de ellos. Seguimos, y que todo cuanto ellos hacían era, hoy se sostiene que la matemática, o sea, la matemática, son productos enteramente humanos, los conceptos, los axiomas, etcétera. Colegas, todo se encuentra en tercera persona. Y les repito lo que habíamos conversado en clases anteriores. Si está en primera, es texto argumentativo. Si está en tercera, es expositivo. La respuesta, colegas, texto expositivo. En consecuencia, colegas, aquí no podríamos marcar argumentativo. Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Debería ser en primera persona para argumentativo. Ya, imposible. Ahora, ¿en qué consiste un texto transaccional? TRANS, trans, significa de uno y otro lado. También se le conoce como conversacional. No sé si a ti podría llegar un texto transaccional. ¿Recuerdan las obras de teatro, los documentos que hay conversación transaccional? No dudo dudo que te llegue. Pero bueno, el analizante, la idea central está arriba. El taxonómico es clasificación. Imposible, no puede ser clasificación. Porque como tal, pues, no hay clasificación en el texto. El transaccional no presenta conversación, también eliminamos. Argumentativo ya estaba eliminada. Analizante lo vamos a ver en un momentito, ¿ya? Por favor, las tres dejamos todavía. Colegas, dudo que te llegue el científico, pero sí, yo sé que para ustedes les va a llegar los textos humanísticos, yo lo sé. Pero el científico está relacionado con ¿qué? Con biología, química, todo lo que es ciencias. Biología, química, física, anatomía, tecnología, astronomía. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente este texto sea científico porque las matemáticas también corresponden al científico. Hasta aquí, colegas, solamente la respuesta puede ser analizante o científico. Ahora, déjame comentarte algo. Justo conversaba hace muy poco, un amigo mío va a hacer las preguntas en examen, y por si acaso por ustedes, de repente conocen ahí a profesor Mango, Pedrito, de repente. Y sé que el profesor hace sociales, no hace ingenierías ni biomédicas, entonces lo más lógico es que haga sociales, ¿de acuerdo? A ver, observen nuevamente lo que regresamos a este contenido. Miren, fíjense. Solamente me queda científico o analizante. Científico, matemáticas y analizante, ideas central arriba. Entonces, vamos a despejar de una vez la respuesta. ¿Sí? A ver. ¿De qué trata mi texto? En una sola palabra, trata de las matemáticas. En consecuencia, tema central, las matemáticas. Mira, si yo quisiera trabajar la idea central, te había comentado en teoría. Chicos, colegas, estoy pimponeando, de paso haciendo teoría, estoy pimponeando. ¿Ah? Miren, es que resulta que la primera pregunta con la segunda guardan completamente relación. Ah, olvidaba decirles algo.
todos los ejercicios que les he puesto, los textos, son de exámenes de admisión y ascensos, ¿de acuerdo? Todos. Ninguno es mío, todos, ¿de acuerdo? Todos. Mire, fíjese, la primera pregunta y la segunda guardan mucha relación. ¿Por qué? Porque si la idea central está arriba, se le llama analizante. Si la idea central está abajo, sintetizante, y ya no sería respuesta a la C. ¿Ven? Guardan relación. Entonces, si estoy hablando de las matemáticas, en la derecha, idea central, se supone que aquí debe contener la palabra matemáticas o no. Por regla, la idea central contiene al tema central matemáticas. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Listo. Error la A, porque no contiene el término matemáticas. Puede ser opción B. Error la C. Puede ser opción D de dedo. Error la E. Colegas, juro que yo no he modificado absolutamente nada. Clarísimo que la respuesta solamente puede ser opción B y D de dedo. ¿Confirmado o no? Solo es una de las dos. Creo que está muy claro eso. Ahora, lo único que tienes que hacer es esto. Mire, fíjese. Si mi tema central es las matemáticas, entonces solo pregúntate, ¿qué se dice principalmente de las matemáticas? ¿Qué es lo principal? Uno, que fueron creadas por los seres humanos, y dos, que estas matemáticas lo han utilizado los seres humanos en todos los aspectos, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está eso? La respuesta debería ser D de dedo, colegas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Las matemáticas son creación humana. Ahora les consulto. Si las matemáticas son creación humana, es lo fundamental del texto, ¿en qué parte del contenido se encuentra? ¿Inicio, medio o final? Como se encuentra en el inicio, se le llama analizante. ¿Estamos de acuerdo? Y la respuesta en la segunda es la D. ¿Hasta aquí, colegas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podrían mandar sus manitos o algo así, los emoticones o las imágenes para confirmar? Yo creo que sí, ¿no es cierto? No hay ningún problema hasta aquí. Ahora, voy a definir, perfecto, 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 aquí, en esta opción que es la E de enano, perdón, colegas, que diga E de enano, B de bueno, perdónenme, pero tenemos que hacerlo porque si yo digo B, el fonema en fono B tiene un parecido con D, para no confundirlos. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. Entonces, colegas, voy a verificar por qué la palabra científico, la E, no es respuesta. Porque el texto científico abarca las matemáticas. Ya, observa. Si me estuviera hablando solo de las matemáticas, las operaciones que se hacen, la mezcla de operaciones que se utilizan en el campo de la física y de la química, tendría que ser científico. ¿Pero por qué no es científico? Porque las matemáticas están relacionadas con los seres humanos y los seres humanos lo utilizamos en diversas actividades. ¿Qué quiere decir? Relación matemáticas con seres humanos. Si ya corresponden a actividades humanas, el texto se le llama humanístico. Conclusión, no es científico, es humanístico. Colegas, confirmado ahora sí por qué la C, no la E de enano, y correcta la D. Imagino que hasta aquí todos estamos de acuerdo. Descartadas porque las opciones de negro y las de rojo son respuestas, hasta aquí creo que está muy claro. ¿De acuerdo? Si quieres, aunque yo dudo que te vaya a llegar el científico y humanístico, pero te repito, el científico biología, química, física, anatomía, tecnología, astronomía, matemáticas. En tanto que el humanístico, que es este texto, actividades humanas, historia, inclusive hasta geografía. La historia, geografía, lingüística, literatura, antropología, sociología. Y si se habrán dado cuenta el texto, la relación, los seres humanos con las matemáticas. Entonces no puede ser científico. Listo. Pasamos tercera pregunta. Las ideas secundarias que predominan en el texto son de tipo
Hace rato les había comentado. ¿Qué tipo de texto era? ¿Argumentativo o expositivo? La respuesta, expositivo, tercera persona. Al ser expositivo, ¿qué presenta? Primero les voy a hablar, les voy a hacer una comparación para que me entiendan, ¿ya? Si fuera argumentativo, presenta argumentos, ¿de acuerdo? Si fuera expositivo, lo que presenta son explicaciones. ¿Confirmado, colegas? ¿Confirmado por qué la opción D? ¿Estamos todos de acuerdo con este texto? Estaba nada difícil, absolutamente nada difícil. Recién se van a venir en el momento, por fin los complicados. Listo. Creo que no hay ninguna duda, ninguna consulta. A ver, sí. Si alguien, por ejemplo, tiene dudas, podría regresar a esto. Miren, fíjense ahí. Por intención del autor era expositivo. Según el contenido, era humanístico. Según sus relaciones intertextuales, no es problema o solución, no compara a nadie con nadie, no clasifica, es de causalidad. Ah, inclusive, mira, explicativo. Causalidad, causa, consecuencia. ¿Qué tipo es? Analizante. ¿Se dieron cuenta? Entonces, profesor, ¿pero por qué me ha dado varias respuestas? Es que, colegas, hay diferentes clasificaciones según la intención del autor, Para ustedes, yo creo, fundamentalmente el primero y el último, por la intención del autor y según la ubicación de la idea central. Por si acaso, el tercero. El segundo, lo dudo. ¿Listo? Esta diapositiva es lo que acabo de hacer en la primera pregunta. No es argumentativo expositivo, no es transaccional conversación. Listo, seguimos. Pasamos texto número 2. A ver, ¿qué te puedo comentar antes de que resuelvas? Ya, de frente. ¿Sabes cómo es un texto continuo? Todos los textos que hemos trabajado, todos, se les llama continuos. Todos. Yo tengo que hacer con ustedes sí o sí textos discontinuos. ¿Cómo es un texto discontinuo? Es un gráfico. Algo así. Todos ustedes han visto un recibo del servicio de agua potable. Si me muestras el recibo, es un texto discontinuo, porque hay gráficos. ¿De acuerdo? Ahora, si tienes un gráfico y un párrafo, ya se denomina mixto. Conclusión, este es continuo. El gráfico discontinuo. Si mezclo los dos, mixto. A ver, ¿qué más aquí de raro hay por aquí? A ver, algo de raro. Mira, el lingüístico es un texto humanístico, las actividades humanas, relaciones humanas. El transaccional habíamos quedado que era la conversación. A ver, por acá, ya no hay ningún problema por acá. Podemos decir ya, esta pregunta, la segunda, es textual literal. No tienes que deducir nada. Ahora escúcheme. He visto sus exámenes y les hacen preguntas textuales. ¿Qué es esto de aquí? Solo que la única diferencia es que tus textos son largos o medianamente largos. Termino con cortos y voy a aumentar el tamaño. Incluso el último texto, el 6, es ligeramente largo, el último. ¿De acuerdo? Ahora, colegas, miren, podemos concluir. ¿Qué característica tiene la conclusión? ¿Recuerdas cuando hemos hecho teoría, el deducir? Puedes de repente tener ahí tú el contenido. Me refiero, les dije, deducir, inferir, colegir, desprender, concluir, ahí está, el concluir. Si es concluir, es una deducción. Al ser una deducción, la respuesta, colegas, no debe ser textual. ¿Estamos de acuerdo? No debe ser textual. Por ejemplo, dice, las lenguas como organismos vivos que son, si acá dice, las lenguas son organismos vivos, no puedes marcar eso. ¿Por qué? Porque la respuesta sería textual y la conclusión no permite respuesta textual. ¿Listo? En consecuencia, empezamos a resolver. Texto número 2. Calculo que 3 minutos, porque un poquito. A ver, si pueden, ya van resolviendo las preguntas.
Ujú. Ujú. Listo, colegas. Resolvemos texto número 2. Texto 2. Lo típico de examen, expositivo o argumentativo. Primera persona argumentativo, tercera persona expositivo. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se habrán dado cuenta, bueno, yo me había fijado rápidamente en este de acá abajo, donde dice conservamos. Nosotros conservamos. Si es nosotros, primera persona. Conservamos en consecuencia primera. Colegas, si el pronombre está en primera, el verbo también debe estarlo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros conservamos, nosotros primera, conservamos primera. Dijimos hace las clases anteriores, baste que haya un verbo en primera y el texto es argumentativo. ¿Estamos de acuerdo? Al margen de que hayan 3, 4, 5, 6 verbos en tercera persona. Y fíjate por aquí también, nosotros encontramos. Si nosotros es primera, encontramos será primera. Conclusión, el texto es argumentativo. ¿Confirmado? Yo creo que sí. Listo, vamos a seguir. Bueno, vamos a hacer la lectura para poder seguir resolviendo, ¿ya? Solo que yo consultaba este expositor argumentativo que es clásico para ti. Dice así, las lenguas como organismos vivos que son, no solo cambian. Yo te recomiendo algo, lo que puedes hacer es pasarte en ocasiones de coma a coma. Las lenguas son organismos vivos. Además pueden, dice, desaparecen en un momento dado. Un ejemplo, el griego clásico y el latín. Ahora,
pequeño detalle. Me parece haberte dicho, sí te lo dije. ¿Recuerdas cuando dije 8 cositas que en esta vida es secundario? Y ahí está. Te dije así, ejemplos, y un ejemplo o dos ejemplos aquí hay. El griego clásico y el latín son ejemplos de lenguas que han fenecido o muerto, ¿no? Han desaparecido. Los ejemplos es secundario. Entonces, si yo te pregunto, ¿dónde está lo principal? ¿En el inicio o en el final? La respuesta debería estar en el inicio. Pero profesor, no estamos hablando del griego clásico y el latín, no. El griego clásico y el latín son ejemplos de lenguas que han desaparecido. Y los ejemplos es secundario. Creo que está muy claro lo que te acabo de decir. Seguimos leyendo. Desde la extinción de aquellas lenguas en tiempos pasados, dieron vida a culturas florecientes hasta la desaparición de las que en un día emplearon pequeños grupos marginados. O sea, este pedazo está fundamentando lo de arriba, que las lenguas desaparecen. Encontramos sobrados ejemplos del proceso de la muerte de las lenguas. ¿Ven? Está ratificando lo de arriba, que estamos hablando que las lenguas desaparecen, mueren. Tan viejo como la misma historia de la humanidad. Caso muy diferente es el de aquellas otras, como el griego, el clásico, griego clásico y el latín, que, aunque habiendo, o sea, han desaparecido, pero conservamos de ellas hermosas obras. ¿Sí? Está muy claro, jóvenes colegas del texto, ¿no es cierto? De que una palabra fundamental, si te dijera, ¿cuál es la palabra fundamental? Lenguas. ¿Qué se dice el texto? Que las lenguas desaparecen. Es lo fundamental del contenido. Ahora, déjame comentarte la pregunta tercera. Si me piden concluir, hace momentos te dije, no debes hacer textual literal, ¿de acuerdo? Tiene que ser deducción. Ahora miren lo que voy a aumentar. Una deducción, la inferencia, el colegio, sale de cualquier parte del texto. En tanto que, colegas, la conclusión es de lo fundamental del contenido. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. La conclusión es de la parte fundamental. Ya, vamos a hacerlo ahora sí en orden. Ya, de repente, pues alguien estaba haciendo ya las preguntas, entonces ya tiene un pequeño alcance más. Uno, ¿qué tipo de texto es? Miren, yo no estoy describiendo a nadie. Error descriptivo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí hay causa-consecuencia, sí, pero no descriptivo. ¿Es transaccional conversacional o dialogado? No. A ver, colegas, los textos instructivos dudo que te vaya a llegar. Y si es un texto instructivo, probablemente vaya a ser discontinuo. ¿Cómo es un texto instructivo? Yo lo dudo. ¿Eh? Son las recetas de cocina, recetas de juego, perdón, recetas de médico, reglas de juego, ¿qué más? Un mapa, ¿sí? Son textos instructivos. Claro, si te muestran un mapa, un gráfico, sería pues texto discontinuo, ¿ven? Listo, seguimos. No es instructivo, sí es continuo, pero no es instructivo. Argumentativo, sí. Pregunta, colegas, ¿este texto será científico o humanístico? La respuesta, humanístico. Yo creo que todos estamos de acuerdo. ¿Sí, colegas? Porque es sociales. El científico, biología, química, física. El humanístico, sociales. La D parece que es la respuesta. Ya no puede ser expositivo. Error. En consecuencia, allí está. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Por si acaso, el texto lingüístico está dentro del humanístico. Lingüística, literatura, topología, sociología son humanísticos. El nombre genérico, humanístico. Pasamos, segunda pregunta de la derecha. ¿Podemos decir que las lenguas muertas viven todavía? ¿Viven o no? Bueno, el texto dice que han muerto, pero hay algunas lenguas que todavía existen, pero ¿qué tipos? Dicen, casos muy diferentes a aquellas otras, o sea, otras lenguas, como el griego clásico y latín, que
Aunque habiendo desaparecido a un muerto, conservamos de ellas hermosas obras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma se mantiene su lengua. ¿De acuerdo? A ver, resolvemos. Sí, como por ejemplo el latín y el griego, ¿sí es cierto? ¿O no? No, sería falso. Y aparte que acá debería ser el griego clásico, no solo el griego. Error la A. Dice, podemos decir que los muertos viven todavía, efectivamente. No, falso. Ya han muerto. Cierto, bueno, cierto. Perviven en las... ¿Esto es correcto o no? Perviven sí, pero en obras literarias, por ejemplo. Hasta aquí puede ser la C o no. De las tres, me quedo con C. No vas a olvidar que en comprensión de lectura, en razonamiento verbal, docente verbal, bueno, en el caso tuyo, comprensión de lectura, puede haber doble, triple respuesta. Solo que hay que escoger la mejor. ¿De acuerdo? La mejor respuesta. Hasta el momento la C. Sí, algunas lenguas viven, sí, como el caso del griego clásico y latín. Dice no, porque simplemente culminaron su ciclo. A ver. Existe una duda, bueno, imposible. La respuesta solamente puede ser opción C y D de D. ¿Saben qué, colegas? Hay un conector que se llama, que es de contradicción. Como les había comentado una vez, a ustedes deberían mantenerles el tema de conectores porque son sumamente importantes. En el texto es las lenguas como organismos vivos, que son, no solo cambian, sino que además pueden desaparecer. Pero, conector de oposición, pero algunas se pueden mantener en forma de hermosas obras. En acá dice, las lenguas muertas, perdón, podemos decir que las lenguas muertas viven todavía, ¿no? Sí, sí viven todavía las muertas. ¿Cómo? En forma de obras literarias. ¿Confirmado o no? Todas las demás son absolutamente erróneas. La D tampoco ni siquiera le llegaba posibilidades. ¿Podemos decir que las lenguas muertas viven? No, no, sí viven todavía en la parte final del texto, en el caso del latín, el griego clásico y el latín. Tercera pregunta. Podemos concluir del texto que, repito, colegas, tienen que hacer aquí una deducción, no vas a marcar nada textual. Dice, nada cambia, error. Nada cambia, todo cambia. Es decir, se transforma, error. Las lenguas, otro pequeño detalle. Si es una conclusión, debería contener al tema central, porque es conclusión. Ahí nomás la A es errónea. Y todas las demás tienen, te diste cuenta, las lenguas, tema central. Las lenguas son trascendentes mientras existan. Esa es la conclusión. No. ¿Qué es lo que puedes concluir? Que las lenguas, si bien es cierto, dice que son organismos vivos, ¿por qué razón? Porque nacen y finalmente van a desaparecer, aunque algunas podrían conservarse mediante obras. Seguimos. Las lenguas son trascendentes mientras existan, error. El constante uso hace desaparecer las lenguas, error. Si hubiera un constante uso, no debería desaparecer la lengua. Las lenguas neolatinas tuvieron trascendencia histórica, error también, nada que ver con esto del neolatín. Si quisiera hacer respuesta, debería ser la lengua latina. Y sí tuvo una trascendencia histórica. ¿Por qué razón? Porque se conservan obras. ¿Sí? Dice, ¿las lenguas nacen, crecen y mueren a través del tiempo? La respuesta es sí. Pero algunas podrían mantenerse, como el caso de las obras, por ejemplo. Colegas, hasta aquí, ¿alguna consulta? Acá podríamos consultar sobre qué. Ya, este texto será problema-solución o causa-consecuencia. Típico problema-solución. Te voy a enseñar una forma, cómo puedes diferenciar un texto de causa-consecuencia con problema-solución. La verdad que trae dudas, conflicto, trae problema-solución, causa-consecuencia. Justo en la mañana estaba trabajando un texto, ya tenía más o menos 4 párrafos tenía.
¿Qué trataba el texto? Ah, ya. Sí. Trataba, colegas, sobre el vacío existencial. La sociedad actual tecnológica estaba creando el vacío existencial y no tenemos vida. El texto era de causa-consecuencia, ¿sí? Porque la sociedad actual, ¿qué tiene cuál sería su consecuencia? Los vacíos existenciales en los seres humanos. Causa-consecuencia. Pero ¿sabes qué sucede? En el cuarto párrafo, el último renglón decía, recuerdo a la señora Loaiza, decía, según la doctora Loaiza, ¿cómo era? Deberían plantearse tareas que uno los elige libremente para llenar los vacíos. Entonces, del texto que era de causa-consecuencia, en el final, y el autor decía, punto aparte, recuerdo, decía, y yo estoy de acuerdo con ello, o reafirmamos con ello algo así. Entonces, como al final el autor está planteando solución con Loaiza, están planteando solución, todo el texto se convierte en problema-solución. ¿Te diste cuenta? Lo único que tienes que hacer es normalmente mirar en la parte final del texto. Si en la parte final tú ves una solución, cerrado. El texto es problema-solución. Si no hay solución, lo más común es que sea un texto de causa-consecuencia. ¿Hay solución en el final? No. Entonces, ¿qué tipo de texto es? De causa-consecuencia o causalidad, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si en la parte final hubiese dicho, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Tendríamos que conservar las lenguas por el prestigio que han dado en la trascendencia histórica y cultural en la sociedad, etcétera. Ya sería pues una recomendación, solución. Sería problema, solución. Pero no lo es. ¿Listo? A ver, ¿qué más podríamos agregar acá? No olvides, el concluir semejante a la deducción. Solo que el concluir es de la parte fundamental del texto. Pasamos texto número 3. Ya este es un poquito más de nivel. A ver, creo que 4 minutos es suficiente. A ver ahí, colegas.
podemos resolver, ¿no, colegas? Si no, como les había comentado ya, este es un poquito más complicado. En todo caso, menos fácil. Bueno, depende de cómo lo quieras tomar. A ver. Ya, la tercera pregunta, colegas, no debe ser textual. ¿Sí? La tercera no debe ser textual. La primera y la segunda creo que no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? La tercera no debe ser textual, puesto que dice se entiende. Y por teoría tú sabes deducir, inferir, colegir, desprender, concluir, derivar, entender. ¿Estamos de acuerdo? También les había comentado que todas son preguntas o ejercicios, textos de examen de admisión. ¿Ya? Pasamos a resolver a la lectura del texto y luego las preguntas, ¿sí? Lectura. Dice, en la carrera de la política habría de negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. O sea, ¿quiénes deberían hacer política? Solo los que conocen de política. Se les debe negar a los que desconocen política. Entonces, ¿quiénes deben hacer política? Solo los que conocen de política. Hasta ahí está muy claro, ¿eh? El premio de los certámenes no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que vive. Entonces, el premio de estas actividades políticas, ¿a quién le debe corresponder? Al que conoce los factores del país en que vive. O sea, al que conoce el país es el que debería ganar en un concurso de política. Seguimos. Ya sea, mira, en el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. Entonces, deberíamos conocer, ¿qué cosa? Los factores reales del país. Conocerlos basta sin vendas ni ambajes. Conocer es resolver. Entonces, si el político, perdóneme que haga monotonía o cacofonía, si el político hace política y conoce el país, se supone que debería gobernar. Conocerlos basta sin ambajes, vendas ni ambajes. Conocer es resolver. Entonces, ¿quién resuelve el problema del país? El que conoce el país, el político que conoce el país. Seguimos. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento. ¿Ah? Clarísimo, ¿no? ¿Quién debería gobernar? Aquel que conoce el país. Es el único modo de librarlo de tiranía. ¿Se dieron cuenta de esto? Entonces, el que conoce el país nos estaría librando ¿de qué? De la tiranía. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Estos políticos nacionales se supone que deben conocer de política del país, conocer la realidad, lo que dice el texto. Injértese en nuestra república el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Entonces, colegas, si yo les preguntara una sola palabrita, ¿de qué trata mi texto? Estamos hablando de la política de los políticos. ¿Qué se dice de esta política o de estos políticos? Que deberían gobernar solo aquellos que conocen el país. ¿Confirmado o no, colegas? Creo que no está nada difícil el texto. Ahora, pregunta, ¿expositivo o argumentativo? ¿Qué es? Puedes verificar los 4 últimos renglones. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestra república, el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Colegas, ahí ya no hay opinión. Si hay opinión, ¿cómo se le llama el texto? Argumentativo. ¿Confirmado?
Una de las formas que yo te había enseñado o que habíamos trabajado era primera persona para argumentativo. Otra de las formas no vas a olvidar. ¿Qué busca un texto argumentativo? Convencer, persuadir, defender una idea, dar una opinión. ¿Quién debería entonces gobernar o dirigir un país? El que conoce de la realidad social del país. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la política. Pasamos a resolver pregunta número 1. 1. El texto busca dejar en claro, ¿qué es lo que busca dejar en claro? ¿De qué trata el texto? De que debe hacer política aquella persona que conoce el país. La respuesta. Y este va a solucionar tus problemas porque conoce el país. Nos va a liberar. La respuesta. La B es imposible. Efectos de... se supone que tendría que ser la palabra importante, que es política. A, C y no hay más. Así de simple. Colegas, juro que no he modificado nada de las opciones. Así ha llegado en los exámenes de admisión. ¿Sí? Juro que no he modificado nada. ¿De dónde me lo traje? Me parece que es de Lima. Sí, de Lima creo que es. No, del norte. Textos cortos no toma Lima. La respuesta. Estamos hablando de la política. En consecuencia, ¿qué marcamos? De los rudimentos de la política. No estamos hablando de eso. Sino que la política, el que va a hacer política debería conocer la realidad para solucionar problemas de la sociedad. La respuesta, la importancia de la política. ¿Sí o no, colegas? Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. No vas a olvidar, la palabra fundamental tiene que estar en las preguntas de conclusión, idea central, resumen, título. Pregunta número 2. La labor de los políticos debe apuntar a qué? Como conocen la realidad del país, solucionar tus problemas o no. La respuesta, ¿cuál será en consecuencia? Resolver los problemas sociales, creo que no hay ningún problema tampoco. Las preguntas están relativamente fáciles, solo que el texto está un poquito tal vez entrampado. Pasamos, pregunta número 3. Esta es la complicada. Deducción, deducir, inferir, colegir, defender, concluir, derivar, entender. Deducir, entender, teoría. Se entiende que la preparación intelectual de un pueblo. Miren, colegas, yo les recomiendo algo, creo que te lo dije la semana pasada. Como para ti los textos no van a ser muy cortos, que digamos, son medianos o medianamente largos, te recomiendo que primero leas las preguntas. ¿De acuerdo? Te lo recomiendo. Por ejemplo, en este caso, si hubiésemos leído primero las preguntas, acá no hay problema porque el texto es corto, rápidamente nos damos cuenta. Pero en un texto largo, yo te recomiendo que leas primero las preguntas. Si es posible, las opciones. Mira, se entiende que la preparación intelectual de un pueblo, ya. Yo recuerdo que está por aquí. Aquí está, mira, fíjate, acá está. Conocer no basta sin venda ni embajes. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento. Ese es para la persona que va a gobernar. Dice, es el único modo de librarlo de tiranía. O sea, si tú estás preparado intelectualmente, no deberías aceptar la tiranía. Me va a librar de la tiranía. La respuesta en consecuencia, se entiende que la preparación intelectual de un pueblo, ¿qué hace? Fomenta la libertad. ¿Sí o no, colegas? Es el único modo de librarlo de la tiranía. ¿Qué quiere decir? La libertad. No creo que haya problemas aquí. Tal vez por allí podría consultar. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Causa, consecuencia o problema, solución? ¿El autor me está presentando solución o no? Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos.
Insértese en esta pública, pero el clon, ¿cuál es el? No, error. No hay, colega, solución. Este es un texto de causa-consecuencia. Si de casualidad te llegara a interesar, no hubiera la opción causa-consecuencia, ¿sabes qué vas a colocar? Causalidad, pues no hay más. Causalidad. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué? Si es que fuera expositivo y no hubiera expositivo, dijimos la semana pasada, la clase pasada, tendrías que marcar informativo. Y si no hubiera informativo, ya lo último, explicativo, por si acaso, colegas. Ese es el orden de importancia. Expositivo, incluso me consultaron, recuerdo. Expositivo, informativo, explicativo. A ver, ¿qué más? Ah, ya, pregunta. Ya, ya, ¿sabes qué? Ah, hay un tipo de texto que se le llama paralelo. Yo dudo que te lo vayan a tomar, dudo el paralelo. O sea, analizante, sintetizante, inicio y final. Analizante, inicio, sintetizante, final. En paralelo, colegas, es cuando tú no ves la idea central. Yo no le veo idea central. O salvo. En la carrera política habría negarse a entrada. No. Cuando no hay idea central, quiere decir que todas las oraciones están al mismo nivel, se le llama paralelo. Dudo que te lo vayan a tomar. ¿Estamos de acuerdo? Dudo. Ahora, colegas, este consejito, por favor, miren. He revisado, bueno, siempre suelo revisar exámenes de admisión. Por ejemplo, el domingo pasado han dado a la Universidad del Centro, examen de admisión. ¿Saben qué? Casi es normal, y también los tuyos, me he dado cuenta de eso, los tuyos. Casi es normal que la idea central de los textos estén en la parte superior. Casi es lo común. Se les llama textos analizantes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no te voy a complicar con más nombres, pero tiene 3 nombrecitos más. Analítico, analizante, justificativo, deductivo. Yo creo que con analizante es suficiente. La idea central se encuentra arriba. Si quieres todos los nombrecitos, solo me lo dices y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y te digo todos los nombrecitos. Pero pretendo no complicar la vida. Listo. Estamos haciendo ya práctica. A medida que pasemos las clases, voy a ir complicándolos y ya más largos y repito, un poquito más complejos con respecto a las preguntas, ¿de acuerdo? Incluyendo también el texto. A ver, ya. Texto 4. Creo que 4 minutos es suficiente, bendición.
Resolvemos con el texto número 4. Este está ligeramente fácil. Bueno, algo fácil está. Vamos con las preguntas alternos que no corresponden, o sea, que no están dentro de la práctica, pero podríamos consultar. Bueno, ¿dónde se encuentra lo fundamental? O en todo caso, más fácil. ¿De qué trata el texto? Dime una palabra, la respuesta es el capitalismo. Ahora consulta, ¿qué se dice fundamentalmente del capitalismo? Está relacionado, colegas, con que mediante este sistema se puede obtener más recursos que cualquier otro, según el texto, ojo, no estoy opinando, según el contenido, es un sistema que permite obtener muchos recursos o más recursos que de otro aspecto o situación. ¿Dónde está eso? Puede que esté en la parte de arriba, renglón 1, 2 y 3, o puede que esté en el párrafo 2, renglón 1, 2, ¿no es cierto? Es una de las dos. Mira, si estás en dudas, haz algo simple. Bien fácil, ¿ah? Si la parte de abajo explica a la de arriba, lo de arriba es lo principal. Ahora, si lo de arriba explica a lo de abajo es lo principal. Entonces, hay otra forma más, que lo general es lo principal, lo específico no, refiriéndonos al tema central. Miren, estamos hablando arriba, mejor así, te repito, la primera forma me parece que está mucho más simple. Si tú lees, desde el punto de vista económico, el capitalismo consiste en la acumulación sistémica y creciente de recursos de capital para producir crecientes utilidades con su inversión. Y acá mira, en consecuencia, no pues, de acá, esta parte de acá, es la consecuencia de lo que pasa arriba. En el capitalismo, los ricos, estamos hablando acá de los ricos se hacen cada vez más ricos como grupos sociales. Aquí estamos hablando de los ricos, y el texto no trata de los ricos, sino estamos hablando del capitalismo. La respuesta, la idea central, como casi siempre, muchas veces, arriba. Texto de tipo, colegas, analizando. Hasta aquí, todos de acuerdo. Pregunta, ¿el texto será científico o humanístico? ¿Qué es? ¿Científico o humanístico? La respuesta, colegas, es, como es sociales, la respuesta es humanístico. Creo que también está muy claro. Ya, la pregunta casi común, ¿expositivo o argumentativo? Para eso me dan, por favor, 20 segundos. Y no había chequeado que tenía que hacer con ello. Ya. Perfecto. La respuesta, colegas, expositivo. ¿Sí? Vamos con la teoría. Hace rato te dije que el argumentativo, perdonen un paréntesis, te dije al inicio del texto, estoy haciendo el repaso, pero ya de manera práctica, si te habrás dado cuenta. Como dijimos hace momentos en el texto anterior que era argumentativo, lo que buscaba era defender una idea, era convencer, persuadir. Este expositivo lo que busca es informar, dar a conocer, enseñar. ¿De acuerdo? Es expositivo. Y tú ya sabes, si no fuera expositivo, ¿qué otro nombre tendríamos que marcar? Profesora Marlene, colega, tendríamos que marcar informativo. Y si no hubiera informativo, caballeros, explicativo, ¿qué más queda? ¿Sí? Ahora, si te dicen, ¿qué es lo que busca el texto? No vas a poner busca exponer, no. Lo que busca es informar, que es la forma adecuada. ¿Sí? Listo. En consecuencia, es el texto analizante y descentrado arriba. ¿Qué más dijimos que es expositivo, informativo? Ya busca enseñar, dar a conocer.
exponer ideas, ¿listo? O informar ideas mejor. Ahora consulta, ¿el texto será científico o humanístico? Fácil. Como es sociales, les repito, el texto será humanístico. ¿Sí? Ahora consulta, el texto será, bueno, no es taxonómico porque no es de clasificación. No es comparativo porque estamos comparando dos tipos de personas. No. ¿Dónde estás? A los capitalistas, a los ricos capitalistas, a los ricos no capitalistas. No. Causa, consecuencia es el texto. No es taxonómico, no comparativo, no problema, solución. La respuesta, causalidad o causa-consecuencia. ¿De acuerdo? Es decir, el capitalismo, que es la causa, forma de sistema económico, porque dice, desde el punto de vista económico es un sistema, el capitalismo, desde el punto de vista sistema económico, ¿cuál sería su consecuencia? Adquisición de mayor riqueza. Según el texto, colegas, no estoy opinando que yo soy capitalista o soy en contra del capitalismo, no. Según el contenido, según el texto. Pasamos a resolver las preguntas. Según el texto, ¿quiénes se benefician más con el sistema capitalista? La respuesta está muy simple, muy fácil. Dice así, el capitalista, dice, tiene crecientes utilidades con su inversión en la producción de bienes y servicios, mientras que el rico no capitalista suele ser un rentista, solamente recibe rentas nada más. El capitalismo, los ricos se hacen cada vez más ricos, entonces, ¿quiénes acá serían? Los ricos capitalistas, que está muy simple la pregunta, ¿sí o no, colegas? Clarísimo, muy simple. Pasamos, correcto, perfecto. Número ya. Ahora, esta es la pregunta complicada. Si me están pidiendo inferir, tú ya sabes por teoría, deducir, inferir, colegir y etcétera. Respuesta no textual. A ver, el capitalismo, ya, dedo, colega Percio, vamos a chequear, dedo. Dice así, el capitalismo garantiza una distribución equitativa. Falso. Los ricos se hacen más ricos según el texto. Los trabajadores prestan, perfecto, profesor Marlene, vamos a chequear, la E, ¿no? Los trabajadores prestan su servicio a cambio de un salario. ¿Esos jóvenes podemos deducir? Los trabajadores. Vamos a chequear, dice, para que el capital pueda producir, se contrata a trabajadores que prestan sus servicios laborales a cambio de un salario. La opción B de bueno, ni se te ocurra marcar porque es textual, es imposible. Ahora, ¿sabes cuándo sería respuesta la B? Si te dijera, marque una afirmación correcta, que se manifieste en el texto. ¿Qué alternativa coincide con el texto? Aquí tendría que marcar la opción B. Pero no me están diciendo una pregunta afirmativa, sino me están pidiendo una inferencia de deducción. Error B. Sí. El capitalista busca incrementar cada vez más su riqueza. Es textual parafraseo. Pasamos la D. ¿El capitalismo genera brechas sociales o no? El rico se hace mucho más rico y el que no lo es se queda estancado. La respuesta opción D, confirmado. A ver, vamos a leer ahí. El capitalismo consiste en la acumulación de capital. Esa es un parafraseo o no, colegas. La parte de arriba. El capitalismo consiste en en la acumulación de recursos de capital. ¿Sí o no? La opción E es parafraseo. ¿Confirmado, colegas? No es literal, pero entonces no podemos marcar la opción E. ¿Estamos de acuerdo? Listo. La primera pregunta estaba muy fácil, la segunda sí un poquito complicada. Colegas, yo he visto sus exámenes. Les aseguro que de lo que estamos trabajando, lo que vamos a hacer, no va a ser mucho más complicado que eso. Pasamos el último texto. A ver, este es ligeramente largo. ¿Ya? Texto número 6. Texto 6 para esto. Está ligerísimamente. El texto 6 calculo 5 minutos. A ver ahí, colegas.
Ya, vamos a resolver, colegas, ¿sí? Como les había comentado, ya los textos son un poquito más largos, se van a asemejar más a los tuyos, ya son menos complicados, ¿sí? Desde ya te digo que hay una pregunta buena allí sobre la conclusión. ¿Ya? Dice así. El telescopio espacial, un segundito, ya, ahora sí. El telescopio espacial James Webb logró detectar la galaxia más distante y antigua que ha sido descubierto. Se extinguió, perdón, antiguo que se haya descubierto, que existió 290 millones de años después del Big Bang. ¿Ya? Hasta aquí, ¿de qué trata el texto? El telescopio espacial James Webb. ¿Estamos de acuerdo? Hasta el momento es el tema central. Seguimos. Ahora, cuando tú tengas personas, normalmente van a comentar de lo que trata el texto. ¿Estamos de acuerdo? Stephen y Kevin, dos investigadores que participaron del descubrimiento, dijeron en un comunicado, etcétera. Dice que la llamada Hades no es el tipo de galaxia que han predicho modelos teóricos. O sea, se hacían modelos teóricos, simulaciones computarizadas en el universo primitivo, perdón. Se hacían simulaciones de galaxias, en tanto esta es una galaxia real. Seguimos. Cuando el brillo de la galaxia más distante llega a la Tierra, o sea, la más lejana, la expansión del universo va estirando y desplazando esa luz hacia el rango infrarrojo. Un espectro de iluminación que el James Webb, el telescopio de acá arriba, siempre es capaz de detectar con una claridad sin precedentes. ¿Qué quiere decir? Que el telescopio James Webb logra detectar la iluminación de esta galaxia tan distante. Este megatelescopio, seguimos hablando del telescopio James Webb, opera únicamente en el espectro infrarrojo para explorar el universo más joven. O sea, si es el más joven, tendría que ser lo más cercano al origen o no. Entonces, mientras más actual, sería más viejo. Mientras más cercano a la explosión del Big Bang, es más joven. ¿Viste? Para explorar el universo más joven, una de sus principales misiones. ¿Cuál es una de las misiones principales del James Webb? Explorar el universo joven. Seguimos. Desde su lanzamiento en diciembre, etcétera, ha observado galaxias muy distantes. Ha observado varias. Se estima que la luz, etcétera, no hay nada importante. Según la NASA, esta galaxia, Hades, ¿ya? Es excepcionalmente brillante considerando su distancia. O sea, el James Webb ha detectado la iluminación de esta galaxia, que es muy distante y dice que es muy distante y antigua. ¿Qué quiere decir? Que es lo más cercano al origen del universo. Seguimos. Y se estima que su masa es cientos de millones de veces superior a la del Sol, etc. Seguimos. El hallazgo supera el récord previo a la galaxia más antigua, mucho más que este Hale 13, que a la 14 es mucho más antigua, más cerca al origen del universo, que existió 320 millones de años después del Big Bang. Por ello, este conector, colegas, expresa consecuencia. Cada vez que tengas un conector de consecuencia es muy importante. Por eso repito, deberían a ustedes colocarles el tema de conectores, porque es muy importante los conectores. Por esa razón, una de las preguntas que este descubrimiento despertó en los investigadores fue, ¿cómo puede la naturaleza crear una galaxia tan grande, masiva y brillante en menos de 300 millones de años? Bueno, considerando una joya de la ingeniería, el telescopio James Webb sigue hablando del telescopio. Está estacionado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra y es utilizado por científicos de todo el mundo. Si yo les preguntara a colegas, ¿de qué trata mi texto? Yo solamente diría dos cositas. Uno, del telescopio James Webb. Dos, de la nueva galaxia descubierta que es la más antigua y lejana. ¿Está clarísimo o no? De eso trata mi texto. ¿Bien? Lo importante es eso. Pregunta primera, ¿el tema central del texto cuál es? O en todo caso, el texto gira en torno a qué. ¿Qué marcamos? Solo hay dos posibilidades.
C y D de dedo y no hay más. C y D de dedo y no hay más. Imagino que, o esperemos que te des cuenta, ¿por qué la C no marcamos? Sí, correcto, colega Gisela, correcto. Estoy de acuerdo contigo. También con el colega Percy, correcto. Pero ¿por qué la C no marcamos? Por si acaso, es imposible marcar la C, ¿eh? Es imposible. Te explico la diferencia entre el tema central, idea central, oración principal que ya hemos trabajado, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, la teoría, colegas, sirve. Y la teoría sirve, ¿ah? Mire, fíjese. La respuesta está bien, la D de dedo, correcto. ¿Por qué? Porque el tema central es de lo que trata. ¿De qué trata? Del telescopio James Webb. ¿Saben qué cosa es la C? Esta C es una oración. El telescopio descubrió una nueva galaxia. Esta es una oración. Y el tema central es una frase. ¿Qué quiere decir? Que esta opción, por ejemplo, la D, debería estar dentro de la pregunta de la derecha, la tercera, y dentro de la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el tema se encuentra dentro de la idea y dentro del título. Entonces, repito, ¿por qué razón la C no es? Porque es una oración. En tanto que D es el tema, una frase. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos, segunda pregunta. Se concluye del texto que esta pregunta está buenaza. Colegas, si es una conclusión, es una deducción. Ya, es una deducción. Ahora, te dije, los sinónimos son, colegas, voy a enviar sí o sí mañana la información, por favor. Sí, todo full. Y mañana debo presentar notas donde trabajo. Y entonces, está un full, perdón, colegas. Voy a enviarles sí o sí, incluyendo estos textos también y los otros que les había prometido, ya, por favor. Miren, se concluye del texto. Esta pregunta de conclusión, en la teoría tú la vas a ver, deducir, inferir, colegir, desprender, concluir. Y, profe, ¿qué tiene que ver, profesor, la conclusión? Para empezar, tiene que ser una deducción. Y en segundo lugar, la conclusión se obtiene o es de la parte o corresponde a la parte importante del texto. Y si corresponde a la parte importante del texto, no, entonces no tiene que ver con ejemplos, citas textuales, nada de eso. Vamos, y si es de la parte importante, debe contener al tema. ¿Cuál es el tema? El telescopio James Webb. Así nomás, error la A, error la B, error la C, listo, no hay más. Dedo y enano, no hay más. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí, todos. Dedo y enano, asunto arreglado. Opción D de dedo y E de enano. A ver, resolvemos. Ya. Ajá. Ya. Ya. Miren, ¿por qué razón es imposible marcar D de dedo? Caballeros, vamos a someternos pues, a las opciones, ni modo. Es imposible, vamos a someternos a las opciones, ¿ya? Vamos a trabajar con las opciones. ¿Por qué razón, colegas, la D de dedo no debemos marcar? Porque es textual. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí o no? La opción D de dedo es textual. Por eso que no voy a marcar D de dedo. Listo. La E de enano. El telescopio espacial James Webb ha permitido bastantes logros científicos en el ámbito de la ingeniería. Jovencitos, en el texto también manifiesta esto, recuerdo que en la parte final. A ver, considerando la ingeniería del telescopio, es utilizado por científicos de todo el mundo para investigaciones. ¿Ya? A ver.
Ya, error, a ver, aquí, ¿no? Ya, error ahí ven. La respuesta, a ver, la C. La galaxia Hades 14 es la más cercana al origen del universo. ¿Es una deducción o no, colegas? Porque no es textual y le estamos deduciendo. ¿De dónde deduces? Porque dice que es la más joven. Y si es joven, ¿es considerada como la más cercana del origen del universo o no? ¿Sí o no? Habíamos quedado dos elementos fundamentales. El telescopio James Webb y el descubrimiento de la galaxia Hade 14, que es la más lejana y antigua. ¿Recuerdan o no? Al inicio de las respuestas. Dos aspectos nada más de, y ahí está, la opción C. No puedo marcar D de dedo, repito, porque es textual. Ahora, la E es falsa porque va a permitir logros científicos en el futuro. La respuesta, opción C. Pasamos, tercera pregunta. Se debe basar en la primera. Dice, la idea principal del texto es, no vas a olvidar, si es una idea, puede que sea oración o frase. Generalmente oración. ¿De acuerdo? Generalmente. A ver, la idea principal del texto es, nuevas posibilidades de James Webb. Muy genérica la respuesta. ¿Posibilidades de qué? El telescopio espacial James Webb ha detectado la galaxia allá. ¿Está mejor opción B o no? ¿Sí o no? Es la más antigua, la más distante. El telescopio Webb es considerado el modelo, pero no, lo importante no es que sea lo más actual. Habíamos quedado dos aspectos importantes, el telescopio 1 y 2, la galaxia Hade 14. Son los dos aspectos importantes. ¿Y eso lo tiene quién? La opción B. Las posibilidades de llegar error. El telescopio Webb podría encontrar nuevas, no, tampoco no corresponde a lo fundamental. El texto no trata de que va a encontrar nuevas, sino es encontrar, llegar a lo más cercano al origen del universo. La respuesta en consecuencia, listo. Ahí están las dos frases que te había comentado. El telescopio James Webb y la galaxia Hade. Ha detectado la galaxia más distante y antigua. ¿Quién es esa galaxia? Hade. ¿Confirmado, colegas, o no? Pasamos, pregunta cuarta. El título del texto es, ¿cuál es el título? Se supone que la D de dedo, la opción D de dedo de la primera pregunta debe estar en la cuarta. ¿Ya? A y C. ACE. ACE. Yo, okay. Porque si no, tiene que ser entre semana recorrer esto todas las... ¿Que hoy está cerrado? ¿En Angamos? Es que esa tienen hasta la 1. Bueno, está con su micrófono. Porque hay acá también en Puente José Quiñones, hay un Tuvalu también. Canadá hay. Canadá pasa por... También Toyota. Colega Marlene, verifique su perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. A ver. Seguimos. En consecuencia, ¿qué marcamos? Solo me queda, repito, opción A, C, E. De las tres opciones, recuerden que en un examen de admisión, examen de ascensos o en una evaluación verbal les van a poner doble, triple respuesta. Tienen que escoger la mejor. En este caso, colegas, es imposible marcar la E de enano porque es una oración. Los títulos son frases. Imposible marcar la E de enano. ¿De acuerdo? Solamente queda opción A y C, no hay más. A y C. Colegas, el texto trata sobre el origen del telescopio. El título, recuerda, por teoría, engloba todo el contenido. Entonces,
¿El texto trata sobre el origen del James Webb? No. Entonces, la respuesta, el cometido del telescopio James Webb. ¿Cuál es el cometido? Encontrar algunos astros que sean más cercanos al origen del universo. La respuesta, opción C. Y listo. Vamos a trabajar un texto más, ya por si acaso, dije, lo tuve por si acaso. Dame un segundito, por si acaso, dije. A ver, me dan un segundito, por favor. Ya la tengo. La retiro de aquí. Ya lo tengo. Imagino que están observando, colegas, ¿no es cierto? A ver, este texto. Texto 7.
Listo, colegas, para terminar la sesión del día de hoy. Ya, compuestos por fotobioreactores que utilizan microalgas para eliminar el dióxido de carbono. El texto trata sobre qué? Sobre unos fotobioreactores que en su interior tienen microalgas que eliminan el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Estos investigadores desarrollaron los primeros dispositivos, dice, árboles líquidos, capaces de ayudar en la producción de oxígeno en zonas urbanas. Es decir, transforman, esto, colegas, ya es explicación de la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, este dióxido de carbono es transformado a oxígeno. ¿Dónde? En los fotobioreactores. En el interior tienen microalgas. Seguimos. Las microalgas van a realizar la fotosíntesis. ¿Dónde están las microalgas? En el interior de los fotobioreactores. Realizan la fotosíntesis, convierten el CO2 en oxígeno y biomasa. Todo este párrafo 2 explica el primero. Al parecer, la idea central en el párrafo 1. El proceso de fotosíntesis que se da en el interior de los fotobioreactores, justamente, mira, sucede dentro del dispositivo. Entonces, ¿qué cosa es un fotobioreactor? Es un dispositivo. ¿De acuerdo? Dice, el proceso de fotosíntesis, porque dice que se da dentro del fotobioreactor, sucede dentro del dispositivo. Entonces, ¿qué es el fotobioreactor? Es un dispositivo. En el interior que tiene, las microalgas. Dice, tendría un impacto. No vas a marcar la C. ¿Por qué razón C no marcamos, colegas? Porque es textual. Es imposible marcarlo textual. Ya, error, colegas, opción D. Más de una tonelada, etc. Error. El equipo puede operar en espacios reducidos y con recursos ilimitados. ¿El proyecto tendría un impacto significativo en la salud respiratoria en regiones con aire contaminado o no? ¿Sí se podría? Claro, sí se podría o no. Creo que no hay ningún problema allí. ¿Sí, colegas? Deducción. Siguiente, las dos últimas para terminar. De acuerdo con lo leído, otra vez, se infiere, se deduce, no textual, no literal. Ya. Ya. De acuerdo con lo leído, ¿qué se deduce? Ahí hay más de una opción que es textual. Más de una es textual. La opción A, por ejemplo, es textual. Los compuestos, los fotobioreactores favorecen la economía circular, está en el contenido. Los científicos señalan que los árboles líquidos son capaces de producir oxígeno en zonas urbanas, textual. El proyecto es un modelo de sostenibilidad para la ciudad, también está en el contenido. La fotosíntesis y la respiración que realizan las plantas son el mismo proceso, no se refiere al texto esto. ¿Los fotobioreactores son una alternativa? Sí, claro, se puede dar en otros lugares, como el caso de la pregunta anterior. Y finalmente, colegas, esta es una pregunta de extrapolación. ¿Cómo es la extrapolación? La pregunta te la hacen al revés y la respuesta debes contestar al revés. Entonces, la pregunta dice, si se lograra aplicar, en todo caso, bueno, hay de dos tipos, condición supuesta y por negación. Esta es condición supuesta. O sea, van a crear una suposición. Si se lograra replicar la tecnología con éxito en otras ciudades, probablemente, ¿qué pasaría? 1, menos contaminación. 2, aire más respirable. 3, menor posibilidad de enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? ¿Ven? Han creado una suposición. La respuesta. Y la respuestita, ¿cuál es? Error la A. Error B, calidad de agua, nada que ver. Puede ser C, disminución de CO2.
No va a reducir pues el número de fotobioreactores, ¿no? Error. Incentivaría la forestación de reset tampoco. La respuesta confirmada. ¿Sí? Pregunta de extrapolación. ¿En qué consiste? Repito, pueden ser de dos tipos. Una por negación y la otra crea un supuesto. Acá han creado un supuesto. Si se lograra replicar esta tecnología, las posibilidades de disminución de CO2, aire mejor respirable y 3, menores, las posibilidades de tener algunas enfermedades respiratorias disminuyen. Listo. Colegas, envío el documento sí o sí, por favor, mañana. Aunque mañana tengo clases, pero me voy a hacer un tiempo a la 1 de la tarde. ¿Sí? Mañana tengo clases con ustedes, ¿no? Sí, antes de la 1 lo tengo que hacer. Sí, antes de la 1, ya, por favor. Listo, eso es todo, colegas. Hasta la próxima clase. Cuídense. Hasta la próxima con todos. Gracias por escucharme.